55 millones de dólares. Pero el verdadero valor de esta historia no está en ese número. Está en algo mucho más grande. Una empresa estadounidense que decidió ignorar una amenaza directa del propio presidente de Estados Unidos y siguió adelante de todas formas. Estamos hablando de John Deere, el fabricante de maquinaria agrícola más reconocido del mundo, con 185 años de historia. Y lo que acaba de confirmar en México desafía abiertamente una advertencia que llegó desde la propia Casa Blanca. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que entender primero quién es John Deere. No hablamos de una empresa cualquiera. Hablamos de una de las marcas más reconocibles de toda la industria estadounidense. Esos icónicos tractores verdes y amarillos que forman parte del paisaje agrícola de Estados Unidos desde hace casi 2 siglos. Es el tipo de empresa que, en el imaginario popular, representa exactamente lo que Washington quiere proteger: manufactura estadounidense, empleo estadounidense, tradición estadounidense. Y sin embargo, esa misma empresa acaba de tomar una decisión que apunta en la dirección completamente opuesta a lo que la política proteccionista de Estados Unidos esperaba. En este video vas a entender exactamente qué anunció John Deere en Nuevo León, por qué esta decisión llega justo después de que Donald Trump amenazara con un arancel del 200%, y qué significa que una de las marcas más icónicas de la industria estadounidense esté apostando cada vez más fuerte por suelo mexicano. Vamos directo a los hechos. John Deere confirmó una inversión de 55 millones de dólares para construir una nueva planta de manufactura en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y antes de seguir, si te interesa entender cómo México se está convirtiendo en pieza clave dentro de industrias que parecían intocables para Estados Unidos, suscríbete al canal y dale like ahora mismo. El motivo es simple. Cada semana desarmamos una historia industrial distinta con datos que casi nadie está contando. Y comentando aquí abajo tú decides qué industria investigamos la próxima semana. Ahora sí, vamos al contexto que hace esta historia tan interesante. En septiembre, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó públicamente con imponer un arancel del 200% a los productos de John Deere fabricados en México, como respuesta directa a los planes de la compañía de trasladar parte de su producción desde sus plantas en Iowa e Illinois hacia territorio mexicano. Fue una amenaza sin precedentes, mencionando a la empresa por su nombre, en un intento por frenar la fuga de fábricas estadounidenses hacia el sur de la frontera. Piensa en lo inusual que resulta esto. No estamos hablando de una advertencia genérica sobre política comercial. Estamos hablando de un futuro mandatario nombrando directamente a una empresa específica, en un discurso público, como ejemplo de lo que no debería estar pasando. Ese tipo de señalamiento directo suele funcionar como advertencia para toda una industria, no solo para la empresa mencionada, y sin embargo, el mensaje no logró el efecto que probablemente se esperaba. Y aquí está el punto clave. Apenas 2 meses después de esa amenaza, en noviembre John Deere confirmó oficialmente esta nueva planta en Nuevo León. La empresa, lejos de dar marcha atrás, decidió seguir adelante con sus planes de expansión en México, como si la advertencia nunca hubiera existido. ¿Por qué una empresa tan importante para la industria estadounidense tomaría un riesgo político de esta magnitud? Gesimar Morini, gerente divisional de John Deere para México, Centroamérica y el Caribe, fue directo al respecto, independientemente de los cambios políticos. El enfoque de la compañía está dirigido al desarrollo en los sectores agrícola, de construcción y de infraestructura. Y Tomás Espana, gerente de mercadotecnia de la empresa para América Latina, lo reforzó con una frase todavía más contundente: los compromisos de inversión no son a corto plazo, ni están relacionados con administraciones políticas específicas. Esas declaraciones, viniendo de 2 directivos distintos de la misma compañía, en momentos diferentes, no parecen casualidad,
Suenan más bien a un mensaje corporativo cuidadosamente calculado, uno que reconoce la tensión política sin necesariamente confrontarla de forma directa, pero que deja perfectamente claro que las decisiones de inversión de John Deere se toman pensando en décadas, no en ciclos electorales de 4 años. Vamos ahora a los detalles de esta nueva planta, porque no es una expansión cualquiera. Esta instalación, que comenzará operaciones en 2026, será la primera planta de John Deere en México, dedicada exclusivamente a la fabricación de equipos de construcción. Hasta ahora, la empresa solo producía maquinaria agrícola en territorio mexicano. La nueva planta va a fabricar principalmente equipos compactos, como minicargadores de orugas y minicargadores de ruedas, y va a generar 400 nuevos empleos directos. Detente un momento en lo que significa ese cambio de categoría de producto. No es simplemente ampliar una línea existente, es que John Deere decidió confiarle a México la entrada completa a un segmento de negocio distinto, el de maquinaria de construcción, algo que hasta ahora no se fabricaba en el país. Entonces, eso implica nuevas líneas de ensamblaje, nuevos procesos de calidad, nueva capacitación técnica para los trabajadores y, sobre todo, un nivel de confianza mayor del que la compañía tenía antes en la capacidad industrial mexicana. Y hay un dato adicional que conecta esta decisión con el origen mismo de la inversión. El traslado de producción proviene específicamente de plantas ubicadas en Iowa e Illinois, 2 estados profundamente identificados con la tradición manufacturera e industrial de Estados Unidos. No estamos hablando de mover una operación menor desde una fábrica cualquiera. Estamos hablando de trasladar parte de la producción desde el corazón mismo del cinturón industrial estadounidense hacia territorio mexicano. Justo el tipo de movimiento que la política de reindustrialización de Washington buscaba evitar a toda costa. Pero esta planta no aparece de la nada. John Deere ya lleva casi 70 años operando en Nuevo León. Y ese dato tiene un peso histórico enorme, porque esa primera inversión en la región no solo fue la primera de la compañía en México, fue la primera inversión de John Deere fuera de Estados Unidos en toda su historia. 70 años después, la relación entre la empresa y esta región mexicana sigue creciendo, no al revés. Piensa en lo que significa ese dato dentro del contexto actual. De todos los países del mundo donde John Deere pudo haber decidido dar su primer paso internacional, hace 7 décadas, eligió México. Y en lugar de tratarse de una apuesta de corto plazo que se diluyó con el tiempo, se convirtió en la base de una relación que se ha ido profundizando, generación tras generación, hasta llegar al punto en que hoy, en medio de tensiones políticas entre ambos países, la empresa decide justamente ampliar, no reducir, su presencia en territorio mexicano. Actualmente, John Deere ya opera 4 complejos distintos en Nuevo León, entre plantas de componentes, cortadoras y un centro de ingeniería, y el crecimiento de la industria en la región respalda esta decisión. Desde 2022, la industria manufacturera de Nuevo León ha crecido un 76%. Y aquí viene un dato que pone toda esta historia en perspectiva. Nuevo León, por sí solo, concentra el 20% de toda la inversión extranjera directa que recibe México. Es decir, 1 de cada 5 dólares que entra al país en inversión extranjera llega a este estado. Desde octubre de 2021, la entidad ha confirmado más de 90 proyectos de inversión, entre nuevas empresas y expansiones, sumando más de 4,000 millones de dólares y generando alrededor de 46,000 nuevos empleos. John Deere es apenas una pieza más dentro de ese mapa de crecimiento industrial acelerado. Ese nivel de concentración no es casualidad. Nuevo León construyó, durante años, exactamente el tipo de ecosistema que una empresa como John Deere necesita para instalar una operación de esta envergadura: mano de obra calificada, universidades técnicas formando ingenieros constantemente, infraestructura logística conectada directamente con la frontera de Estados Unidos y un gobierno estatal
que ha hecho de la atracción de inversión extranjera una de sus prioridades más visibles. Cuando todos esos elementos se combinan, atraer a una empresa del tamaño de John Deere deja de ser un golpe de suerte y se convierte en el resultado lógico de años de trabajo acumulado. Piensa además en la ventaja geográfica que representa producir en Nuevo León específicamente. Un producto fabricado ahí puede cruzar la frontera hacia Texas en cuestión de horas, no de semanas, algo que ninguna fábrica en Asia o incluso en otras regiones de México podría igualar. Para una industria como la de maquinaria pesada, donde el transporte de piezas de gran tamaño representa un costo logístico considerable, esa cercanía geográfica se convierte en una ventaja competitiva que pesa tanto como el ahorro en costos de manufactura. Y hay algo más que conecta esta historia con la salud financiera de la propia empresa. John Deere cerró su año fiscal 2024 con $7.100 millones de beneficio, una cifra que confirma que esta expansión no nace de una empresa en crisis buscando desesperadamente reducir costos. Nace de una compañía sólida, tomando una decisión estratégica de largo plazo sobre dónde quiere producir durante las próximas décadas. Esa distinción es importante, porque cambia por completo la narrativa detrás de esta inversión. Una empresa en problemas financieros que traslada producción a otro país suele hacerlo por necesidad, buscando sobrevivir. Pero una empresa que acaba de reportar miles de millones de dólares en ganancias y que aún así decide expandirse en México justo después de recibir una amenaza política directa, está enviando un mensaje mucho más claro. La decisión no fue tomada por desesperación, fue tomada por convicción. Ahora, júntalo todo. Una amenaza directa desde la Casa Blanca, con un arancel del 200% sobre la mesa. Una empresa con casi 2 siglos de historia decidiendo, de todas formas, seguir adelante con su expansión en México. Una nueva planta, que será la primera de su tipo en el país, generando 400 empleos directos. 70 años de relación entre la compañía y Nuevo León, que empezó como la primera inversión de John Deere fuera de Estados Unidos y hoy suma ya 4 complejos industriales. Y un estado que concentra 1 de cada 5 dólares de inversión extranjera que llega a todo el país. Esto no es solo una empresa moviendo producción para ahorrar costos. Es la confirmación de que, para muchas de las corporaciones más grandes del mundo, las decisiones industriales de largo plazo pesan más que las amenazas políticas de corto plazo. Mientras Washington sube el tono de sus advertencias, Nuevo León sigue firmando acuerdos, abriendo plantas y consolidándose como uno de los polos industriales más importantes de toda América del Norte. Y este patrón conecta directamente con lo que hemos visto en otras industrias dentro de México durante los últimos años. Automotrices alemanas trasladando modelos históricos, farmacéuticas globales construyendo sus plantas más grandes del mundo en territorio mexicano, gigantes aeroespaciales instalando sus centros más avanzados, y ahora, una de las marcas más representativas de la industria pesada estadounidense, sumándose a esa misma tendencia. Cada una de estas decisiones, por separado, podría parecer un caso aislado. Juntas, dibujan un mapa mucho más claro de hacia dónde se está moviendo la inversión industrial mundial. Vale la pena preguntarse qué va a pasar de aquí en adelante. Si una amenaza de arancel del 200%, lanzada directamente desde la Casa Blanca, no fue suficiente para detener la expansión de John Deere en México, es difícil imaginar qué tipo de presión política lograría revertir una tendencia que lleva ya varios años acelerándose. Las decisiones de inversión de esta magnitud no se toman pensando en el próximo ciclo electoral. Se toman pensando en dónde va a estar la demanda, la mano de obra calificada y la infraestructura logística durante los próximos 20 o 30 años. Y en ese cálculo de largo plazo, México sigue saliendo ganador. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que las amenazas arancelarias realmente van a frenar este tipo de decisiones empresariales? ¿O piensas que las grandes corporaciones van a seguir apostando por México sin importar la presión política? Déjamelo en los comentarios. Quiero mucho leer tu punto de vista.
sobre todo si vives en Nuevo León o si conoces de cerca cómo estas inversiones están transformando la región. Y si esta historia te sorprendió tanto como a mí, dale like, suscríbete al canal y compártela, porque entender por qué las empresas más grandes del mundo siguen eligiendo a México, incluso bajo presión directa de Washington, es entender hacia dónde se está moviendo el futuro de la industria en toda América del Norte.